Quiero poner este tiempo en manos de Dios. Acompáñame, Dios mío, gracias por este tiempo. En verdad, muchísimas gracias porque tú eres bueno, eres misericordioso, tú eres, wow. De veras, gracias por esta semana que pasó, por tu sustento, por tu fidelidad, por tu provisión, por tu cuidado, por tu voluntad cada día. Y hoy quiero pedirte que tú hables al corazón, que también hables a nuestra mente, que nos des en verdad una aplicación, por más costosa que pueda ser. Yo te pido de veras que vayamos saliendo con una aplicación de tu parte a través de tu Espíritu Santo. En Cristo Jesús, amén. Y ahora sí, ponme el título. Yo quiero decirte, el título de hoy es Salvos por obras para. Y es que es una realidad, sí somos salvos por obras. Pero antes de empezar el tema, yo quiero decirte en qué consiste la palabra obras. ¿Qué significa la palabra obras? Hechos, es correcto, son acciones. Son acciones que implican siempre sentimientos, emociones, decisiones. Son las acciones. Nosotros estamos rodeados de obras de cualquier persona. Todos los días nosotros ejercemos una acción para algo. Para bañarte, para cocinar, para conducir. Son acciones para ayudar a otra persona. Esos son obras. Nos hemos acostumbrado tanto a estas obras que las pasamos por desapercibido. Yo no sé si te subes a tu auto y dices, wow, gracias a Dios por la persona que construyó este auto. Yo no sé si cuando te vistes dices, gracias a Dios por la persona que diseñó esta ropa. Estamos acostumbrados a esas obras, ¿cierto? Ya no nos sorprenden, ya no es sorprendente, al contrario, a veces las exigimos. Y sabes, estamos acostumbrados a los dos tipos de obras, buenas y malas. Como sociedad nos hemos acostumbrado a que estamos viendo en televisión, en noticias a veces desgarradoras, suicidios, secuestros, robos, delincuencia. Esas también son obras, son acciones con una consecuencia negativa. Y nos hemos acostumbrado tanto a esto. Y Dios sí habla de obras, y Dios sí dice que la salvación es por obras. Y te voy a dar cuál es la base bíblica para esta afirmación. En Hebreos 10, 5 al 9 dice lo siguiente: por eso, cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios: tú no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. No te agradaron las ofrendas quemadas ni otras ofrendas por el pecado. Luego dije: aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Primero, Cristo dijo: no quisiste sacrificios de animales ni de ofrendas por el pecado, ni ofrendas quemadas ni otras ofrendas por el pecado. Todas esas ofrendas tampoco te agradaron, aun cuando la ley de Moisés lo exige. Luego dijo: aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. Él anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia. Fíjate, sí, es verdad. Y este es un tema de día a día. Es un tema que nosotros desde pequeños anhelamos, comentamos. Pórtate mal y te vas al infierno, ¿cierto? Y a veces lo usamos como para dar miedo, para asustar a las personas, a los niños. Si no te portas bien. Y sabes, la Biblia sí habla de obras para ir al cielo. Pero las obras que habla la Biblia no son de tus obras ni de mis obras, son de las obras de Jesucristo. Y es a través de esas obras que sí podemos estar en el cielo cuando llegue el momento de partir. Porque también te tengo una noticia: aunque seamos bellos, guapos, atractivos, bla, 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 va a llegar el momento que vamos a enfrentar la muerte. Y entonces viene una eternidad. La pregunta: ¿en dónde va a ser esa eternidad? Es por eso que Jesucristo dice: yo me puse delante del Padre y le dije: vengo a hacer tu voluntad. El versículo 7 dice lo siguiente: aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Fíjate, te voy a dar un poco el contexto del escritor de la carta a los Hebreos. Este escritor, que no se sabe quién es, por lo menos hay 3 candidatos: el apóstol Pablo, Bernabé o Apolos. Que Bernabé y Apolos estuvieron en el ministerio con Pablo. Por eso es que saben tanto de la cultura hebrea, porque Pablo los instruyó. Y aquí están mandando esta carta
a una sección de personas, una fracción de personas que habían sido judíos, pero que habían creído en Jesucristo. Y en este tiempo, en el primer siglo, esta carta se escribió antes del año 70, entre el 64 y el 68, antes de que el templo fuera destruido. Y en ese tiempo, decir soy cristiano o creo en Jesucristo tenía consecuencias realmente fatales. A veces implicaba tu vida. Era difícil, era muy, muy complicado decir, hey, soy cristiano. Pues aquí está este grupo de hebreos, de judíos, del pueblo de Dios, que se está enfrentando a una sociedad con acciones, con obras complicadas hacia ellos por creer en Jesucristo. Por decir, Jesucristo es el Mesías prometido, aquel que había profetizado todos los profetas del Antiguo Testamento. Todo es Jesucristo. Y entonces estaban en persecución. Y entonces en esa persecución, en ese estrés, en esa angustia, ellos empiezan a voltear hacia la ley de Moisés. Ellos empiezan a ver, oye, en verdad esto es cierto. Es que la ley de Moisés, donde habían sido instruidos toda su vida, dice lo siguiente. Dice esto, dice mis acciones para agradar a Dios, dice que yo haga, que yo viva. Y entonces lo que hace el escritor es recordarles a qué había venido Jesucristo. Y hace un comparativo completamente de lo que es el antiguo pacto con el nuevo pacto. Y entonces dice en Hebreos 10, 1 al 3. Y aquí es donde empieza a aclarar la situación a este grupo de personas que dentro de su angustia, dentro de su desesperación, empezaba a voltear hacia las prácticas que le daban como tranquilidad, porque a lo mejor lo que ellos hacían les daban más seguridad quizás. Y así estuvo el pueblo de Israel cuando fue sacado de Egipto. Y fue durante el desierto y luego se quejaban, es que si nos hubieras dejado allá como esclavos, por lo menos tendríamos comida, tendríamos casa. Y entonces recordaban al pasado e iban al pasado. Aquí estaba pasando algo muy similar. Las circunstancias los estaban llevando, al menos porque ellos lo permitieron, recordar lo que la ley de Moisés decía acerca de ellos. En su esfuerzo y en su manera de vivir decía lo siguiente: el sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra. Y aquí hay un problema de interpretación, al menos por este grupo de personas. O al menos el pueblo de Dios no supo ver la intención de Dios o interpretar lo que Dios estaba dando a este pueblo tan valioso. El sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí mismas. Y aquí es donde empieza la aplicación a ser de manera incorrecta. Y es que la ley era buena en sí misma. Las leyes son buenas en sí mismas. ¿Cuántos saben conducir aquí? Levanten la mano. ¿Cuántos saben conducir? ¿Cuántos aprendieron a conducir leyendo la ley de tránsito? Nadie, ¿verdad? Si yo te doy la ley de tránsito, tú no puedes decir que aprendiste a conducir por la ley de tránsito. Y suena, en verdad da risa, pero así de absurdo es esta aplicación. Yo no puedo decir que voy a ser santo, bueno, perfecto delante de Dios para ir al cielo a través de la ley de Moisés. Y entonces esa aplicación estaba siendo incongruente. Y entonces esa interpretación estaba siendo inadecuada. La ley de tránsito te va a dar un orden, por supuesto, porque la ley de tránsito es buena, pero jamás te va a enseñar a conducir. Jamás te va a dar la experiencia como conductor. Lo que va a hacer es que si tú te pasas una luz roja, ¿qué va a suceder? Infracción, ¿cierto? Y te va a decir en qué consiste la infracción, cuántos salarios mínimos, bla, bla, bla. Que si conduce un miembro de tu familia menor de edad sin permiso o la edad adecuada, ¿qué va a hacer la ley de tránsito? ¿A quién va a sancionar?
a los padres por ser responsables del menor, ¿cierto? Entonces la ley viene a dar un orden. Imagínate conducir sin una ley allá afuera. Pues todos llevamos preferencia todos los días, ¿no? Porque todos tenemos prisa, porque yo soy importante, porque yo llevo preferencia. ¿Cuántos accidentes? ¿Cuántas multas? Bueno, sin ley no habría multas. O sea, esto es lo que hace la ley de Moisés, dar un orden en la sociedad. Era dar un orden de convivencia, un orden entre tú y yo, entre mi vecino y yo, entre aquel vecino y yo, entre las cosas que a Dios agradan. Pero jamás la ley de Moisés la dio Dios para que tú fueras perfecto y santo y bueno. De hecho, la ley te dice que eres todo lo contrario, que eres imperfecto, que eres pecador, que no eres merecedor de las cosas de Dios. Es la realidad. La ley viene a ser como un espejo. ¿Te has visto en un espejo? Y no has dicho, chin, ya me salió una arruga más. Porque el espejo te dice que el tiempo pasa, la verdad. Ya salió otra cana más, etcétera. ¿Sabes? La ley te dice, chin, hoy esto no lo tenía que hacer y lo hice. Y es que no eran 10 mandamientos nada más. Eran 613 aproximadamente. Pero ojo, los 613 los tenías que vivir todos los días. Todos los días. Ayer tuviste que vivir 613 mandamientos, antier también, antier también, y mañana también, y hoy también. ¿Sabes cuándo iba a ser eso posible? Jamás, nunca, porque no era el propósito de la ley. No era el objetivo de Dios dar tantos mandamientos para que tú dijeras, por las obras de la ley es que yo voy a ir a Dios. Jamás fue el objetivo. Y aquí es donde está la interpretación errónea y la aplicación errónea por parte del pueblo de Dios. Por eso es que apelaban tanto a la ley de Moisés. Por eso es que se justificaban para todo en la ley de Moisés, porque ellos le habían dado la interpretación que convenía en ese momento. Y por tradición lo seguían haciendo. ¿Sabes? Sí somos salvos por obras, es verdad, pero son por las obras de Jesucristo. El versículo 9 dice en la segunda parte: Él anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia. ¿En qué consistía el primer pacto? ¿Sabes? La ley mencionaba 5 tipos de sacrificios u ofrendas, y los vamos a ver en un momento más. Pero estos eran muy importantes, muy importantes para el pueblo de Dios, para el pueblo hebreo. Y no podían pasar por alto ni uno de ellos. Pero estos sacrificios o estas ofrendas no era para que ellos se sintieran mejor, o para que ellos se sintieran más santos, o para que ellos dijeran, hoy soy más aceptado por Dios o más aceptado por Dios, hoy ya me gané un pedacito de cielo. Jamás era la intención de estos sacrificios hacer eso. Estos sacrificios apuntaban a la persona de Jesucristo. Eso se tenía que hacer diciendo, esto es lo que el Cordero va a hacer por mí cuando Él venga a la tierra. ¿Cuál es el primero de ellos? Por darle un número, es el holocausto. Ok, características de este sacrificio. En un sacrificio se tenía que hacer con un buey, un becerro, un cordero, una oveja, con tórtolas o palomas. Dependía mucho la economía de la persona. Y si la persona era muy pobre, la persona podía hacer un pan de harina sin levadura y ofrecerlo. Aquí implicaba mucho la capacidad económica de la persona para ir y decir, ofrezco esto. Ahora, este sacrificio o esta ofrenda, el holocausto, se presentaba en el templo delante de Dios, delante del sacerdote, y era cuando la persona tomaba la decisión de entregarse a Dios, al servicio de Dios, al servicio del templo. Y entonces iba con su sacrificio y decía, quiero entregarme como servicio a Dios, a las funciones de Dios. Y se sacrificaba. Lo que se ofrecía, ya sea la capacidad económica de la persona, buey, cordero, una cabra, una oveja, o el pan sin levadura,
se tenía que consumir, no lo podían comer, se consumía en fuego. Ese sacrificio no podía tocarse porque era exclusivo para Dios, porque era voluntario ofrecerse a Dios. ¿Sabes que Jesucristo hizo esto? Jesucristo fue un sacrificio voluntario a Dios. ¿Puedes poner nuevamente, por favor, Hebreos 10, 5 al 9? Ok. Versículo 7 dice: luego dije, hablando Jesucristo, aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Versículo 5: por eso, cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios: tú no quisiste sacrificio de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. Jesucristo voluntariamente estaba ofreciendo su cuerpo. Estaba ofreciendo su cuerpo voluntariamente. Cuando estaba con Juan el Bautista, al momento en que fue para ser bautizado, Juan el Bautista habla de Jesucristo y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cierto? ¿Lo recuerdan? Y entonces este sacrificio era agradable a Dios. Era un sacrificio agradable a Dios, porque Dios veía y decía: wow, es agradable que la persona venga y se ponga al servicio de mis cosas. Entonces, cuando es bautizado, Jesucristo sale del agua. ¿Y qué dice? El Espíritu Santo descendió como en forma de paloma sobre él, y entonces oí una voz que decía que este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Este sacrificio, el holocausto, se ofrece voluntariamente. Lo ofreció Jesucristo voluntariamente. Y aunque el pueblo judío, el pueblo hebreo ofrecía este tipo de sacrificios, la aplicación era completamente distinta. Muy diferente, muy diferente. Cuando Jesucristo estaba en el templo, que se enoja por lo que está sucediendo, y entonces saca a las personas que estaban ahí, eso era un mercado completamente, vuelca las mesas, saca a las personas. ¿Sabes por qué lo hizo? Porque estaban comercializando con la capacidad de las personas, y porque lo que ofrecían eran puros animales con defecto. Es que ya no importaba el propósito, sino la acción en ese momento para el pueblo de Israel. Tengo que ofrecer un sacrificio, el que sea, pero tengo que ir porque voy religiosamente a ofrecerlo. Y olvidaban realmente lo que implicaba este sacrificio, este holocausto, que era Jesucristo, que Jesucristo se iba a ofrecer voluntariamente con un propósito. Viene el segundo sacrificio, la segunda ofrenda, que es la de grano. En esta ofrenda de grano venía la persona, venía al templo, y aquí ya participaba la persona en el templo y el sacerdote, en el sentido de que lo que se ofrecía, el sacerdote era para manutención de él, y el sacerdote podía tomar de esta ofrenda para su alimento, para su sustento. La ofrenda de grano para el pueblo de Israel era: te ofrezco del fruto de mi trabajo, te ofrezco del fruto de lo que yo puedo producir. Y Jesucristo ofreció el fruto de su vida, Él mismo. Cuando está con los 12 discípulos en la mesa, toma un pan sin levadura. Cuando en la Biblia leen sin levadura, significa sin contaminación. Esa es la aplicación, sin ser contaminado. Y Jesucristo, sin pecado, sin contaminación, dice en forma simbólica: este es mi cuerpo que va a ser entregado por ustedes, que va a ser sacrificado por ustedes. Y Jesucristo estaba haciendo también este sacrificio o esta ofrenda del grano. Viene el tercer sacrificio, tercera ofrenda, que es la de la paz. ¿En qué consiste esta de la paz? ¿Me ayudas a poner el tercero, por favor? Ok, tercera, de la paz. Igual, se utilizaban corderos, se utilizaban bueyes, se utilizaba pan sin levadura. Pero esta tenía una característica importante: era una ofrenda de reconciliación. Cuando el pueblo de Israel, cuando el judío venía y ofrecía este tipo de ofrenda, es porque era consciente que había fallado a Dios y decía: yo quiero una reconciliación, quiero una comunión con Dios, quiero
esta comunión con Dios. Yo quiero hacer este sacrificio porque quiero estar en comunión con Dios y estar en paz con todos los demás. Era una ofrenda y un sacrificio por la paz. Y sabes que Jesucristo también hizo esto por nosotros. Me pones, por favor, Romanos 5:1. Romanos 5:1 dice: por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Estos sacrificios apuntaban y apuntan a la persona de Jesucristo. Jesucristo fue el sacrificio de paz, de reconciliación. Pablo en Corintios dice: tenemos el gran ministerio de la reconciliación. Tú y yo tenemos el gran ministerio de reconciliar al mundo con Dios. Y de hecho exhorta: hey, vayan y reconcilien al mundo con Dios. Vayan y digan que Jesucristo es la reconciliación con Dios, es la paz para con Dios. En este sacrificio de la paz participaba quien ofrecía el sacrificio, obviamente para con Dios, el sacerdote, y quien ofrecía el sacrificio podía comer también del sacrificio, porque era una reconciliación completa. Estos 3 primeros sacrificios se hacían en el templo. Es una característica común de estos 3. Se ofrecían en el templo, pero los siguientes 2 no podían ser en el templo. Estaba prohibido que fueran en el templo. El cuarto de ellos es el sacrificio por el pecado, o la ofrenda por el pecado. ¿Por qué esto no podía ser en el templo? Porque el propósito de este sacrificio implicaba que era para sanar o para redimir cosas impuras. Se ofrecía tal cual por el pecado, el que sea. Nosotros tendemos a darle peso y medida a las acciones o al pecado. Una mentira blanca, una mentira piadosa, y entonces no pasa nada. Pero entonces, si vemos a una persona que asesinó, que violó, que robó, entonces lo tratamos diferente que al que mintió de manera piadosa. Pero sabes, este sacrificio era para cualquier pecado, porque la consecuencia de cualquier pecado era la misma y es la misma. No podía ser en el templo, tenía que ser fuera del templo. El cordero que aquí se tomaba para este sacrificio tenía que ser perfecto completamente, sin mancha. Si tenía el más mínimo defecto, era desechado e iban por otro. No podía entrar el más mínimo error o defecto en este cordero que iba a ser sacrificado. Y sabes, Jesucristo cumplió la perfección esto. Jesucristo también fue en un juicio para ver si era culpable o no era culpable. Y aunque no fue culpable, lo trataron como culpable. Y Jesucristo no fue crucificado dentro de la ciudad. Características en la ley de Moisés para este sacrificio es: no podía ser sacrificado en el templo ni dentro de la ciudad, porque si no contaminaba todo lo que estaba ahí. Tenía que ser fuera de la ciudad. Y Jesucristo, sentenciado a la pena máxima de aquel tiempo, que era la crucifixión, no era una inyección ni cámara de gases, era crucifixión, una muerte muy, muy dolorosa. Lo sacaron de la ciudad, fue crucificado fuera de la ciudad. Dice la historia que al norte del templo, pero sabes, no dentro del templo, no dentro de la ciudad. Cumplió con este sacrificio o esta ofrenda perfecta para Dios, por tu pecado, por mi pecado. Y este sacrificio en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, no era para decir: wow, me voy a sentir mejor porque yo ofrecí este sacrificio por lo que hoy cometí y ayer cometí. No era la finalidad. Era para decir: va a haber un cordero perfecto como lo que estoy haciendo, que me va a representar delante del Padre, y entonces va a perdonar mi pecado por completo. En eso consistía este sacrificio para el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés. Decir: va a venir alguien perfecto que va a ser ofrecido por mí a consecuencia de mi comportamiento, a consecuencia de mi pecado, a consecuencia de mis acciones.
Y entonces me va a representar delante del Padre con un propósito. Y entonces viene el quinto sacrificio. El quinto sacrificio tampoco podía ser ofrecido dentro del templo. Y era un sacrificio, una ofrenda expiatoria. La palabra expiar significa restituir, significa enmendar. Y sabes, Jesucristo fue nuestra expiación. Restituyó nuestra condición de pecadores, enmendó nuestra condición de pecadores delante del Padre. Él cumplió en perfección estos 5 sacrificios importantísimos en la ley de Moisés. Y entonces me pone nuevamente Hebreos 10, 1 al 5, por favor. No, es 1 al 3 creo. Dice, el sistema antiguo, ese sistema antiguo del que les acabo de hablar, esta serie de sacrificios, y ojo, no estoy hablando de los 613 mandamientos, que eso es aparte. Estos 5 sacrificios era a consecuencia o por causa de esos 613 mandamientos. Porque si tú no hacías algo, tenías que ir y ofrecer un sacrificio para enmendar esa acción incorrecta. El sistema antiguo de la ley de Moisés, y no es que la ley hubiese sido mala en sí, como dice ahí, no las cosas buenas en sí mismas, no era eso. Pero eso era un anticipo. Eso era como el adelanto de lo que Jesucristo iba a hacer realmente por nosotros. Por eso aquí lo aclara. El sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir. ¿Qué cosas buenas iban a venir? Jesucristo, sus acciones, sus obras. ¿Me puedes poner la primera imagen, por favor? Viene la primera imagen y es el templo. Mira, en aquella parte es donde los sacrificados se consumían en el fuego. Y entonces ahí se hacía, y el sacerdote entraba y ofrecía por el pueblo de Israel, por el pueblo de Dios, por el pueblo escogido, e intercedía. Y una vez al año iban a adorar todo el pueblo, todo el pueblo de Dios, todo el pueblo hebreo iba a Jerusalén a adorar. Iba a adorar. ¿En qué condición? No sé. Pero lo que sí te puedo decir es que lo que había en el templo no era tan bueno. Porque vendían, porque compraban, porque hacían negocio, cuando jamás era y fue la intención de Dios. Por eso Jesucristo se enoja tanto, porque habían distorsionado el concepto y el propósito que Dios tenía para todo esto. Y entonces dice que entraba el sumo sacerdote. ¿Me pones la segunda imagen, por favor? Entraba el segundo sacerdote, y esa parte dorada que ves ahí era el lugar santísimo cubierto por un velo. Y solo el sumo sacerdote podía entrar a ese lugar, nadie más. Nadie más podía ingresar. Y cuando el sumo sacerdote ingresaba con esto que iba a ofrecer para interceder por el pueblo de Dios, pero esto era a manera de lo bueno que venía a través de Jesucristo, tenía que ingresar atado con una cadena para que hiciera ruido, y le ponían y le colgaban cosas para que hiciera ruido. Yo, si hubiese entrado, pónganle todo que se oiga, ¿no? Porque sabes, si el sacerdote entraba con un mal pensamiento, o sea, te voy a decir cosas muy simples, con un mal pensamiento, híjole, hoy dije una mentirita, el sacerdote caía muerto. Porque en ese lugar no podía entrar algo que estuviera impuro. Por eso tenía que prepararse el sacerdote para entrar a ese lugar. Tenía que prepararse. Y obviamente yo no me imagino al sacerdote cómo entraba, ¿no? Con un miedo. ¿Cómo entrarías tú? O sea, si yo te digo mis malos pensamientos, olvídate. ¿Cómo entrarías tú? A mí me daría mucho miedo. Y entonces hay un propósito para lo que Jesucristo estaba haciendo a través de estos sacrificios que Él estaba ofreciendo a Dios por nosotros. Dice Hebreos 10, 11 y 12.
¿Me ayudas? Bajo el antiguo pacto, ¿cuál es? La ley de Moisés. Lo que ya te expliqué hace un momento. Bajo el antiguo pacto, el sacerdote oficia de pie delante del altar día tras día, porque día tras día llegaba gente y decía: sacerdote, hoy hice esto y aquí está mi ofrenda o mi sacrificio, hoy hice esto. Y todos los días iba la persona y ahí está, y diciendo: hoy hice esto y voy a hacer sacrificio. Y ahí estaba el sacerdote día tras día ofreciendo. ¿No te parece esto algo muy común hoy en la actualidad? Mira, el antiguo pacto, la ley de Moisés, no significaba que porque tú la obedecieras ibas al cielo, y lo hemos transgiversado todo. Actualmente hay aproximadamente, porque dice, según los que saben de este tema, no todas están registradas, pero hay alrededor de 4,200 religiones. ¿Cuál quieres? Pero aparte te voy a decir una cosa, y yo no estoy diciendo que son buenas y malas. Te estoy diciendo que la religión que tú escojas, la que sea, te va a dar una forma de comportamiento con una finalidad: agradar a Dios, ir a Dios, estar con Dios por una eternidad, a través de lo que tú puedas hacer. Y sabes, jamás es la idea de Dios. Cuando Cristo vino, en verdad había muchas religiones, muchísimas. Y Jesucristo no vino a instituir una más. Jesucristo vino a decir: voy a cumplir lo que tú no puedes cumplir. Voy a hacer en perfección lo que tú no puedes hacer, porque no eres perfecto. Y entonces dice, regresamos a la cita, por favor. Bajo el antiguo pacto, el sacerdote oficia de pie delante del altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Y esto es una realidad. Jamás lo que tú hagas podrá quitarte tu pecado. Jamás lo que una religión te diga, la que sea, jamás te va a poder quitar el pecado. Pero nuestro sumo sacerdote, y aquí viene la realidad, nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. ¿Sabes? Somos salvos por las obras de Jesucristo. Ese velo que te digo, que cubría el lugar santísimo, medía 20 metros de alto, medía 10 metros de ancho y tenía un grosor de 10 centímetros. Y cuando Cristo estaba en la cruz, dijo algo impresionante: consumado es. Y ahí estaba solo, porque era la condición de ese sacrificio. Nadie se podía acercar a ese sacrificio, se tenía que consumir allá, solo, fuera de la ciudad, fuera del templo. Y ahí estaba Jesucristo: consumado es. Dios, obedecí en perfección. Y entonces dice que el velo se rasgó de arriba abajo. ¿Sabes qué implica esto? Que el velo se haya rasgado de arriba abajo. ¿Sabes qué implica? Que en ese momento Jesucristo te estaba abriendo un camino directo a Dios, sin máscaras, sin religión, sin comportamiento, sin una lista de las cosas buenas que puedes hacer para luego ir y arrodillarte y decirle a Dios: hice primero todo esto bueno, pero ahora escúchame. No. Dice Hebreos 5, del 9 en adelante. Hebreos 5, 9, 19. Así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Cristo. ¿Sabes? Hoy puedes entrar con valentía porque ese sumo sacerdote que es Jesucristo rompió ese velo. Hoy ya no hay que tener temor de ir delante de Dios y voy a morir porque a lo mejor hoy no hice nada bueno o hice muy pocas cosas buenas. ¿Sabes? Ya no debe existir ese temor, porque fue Jesucristo quien rompió el velo para que el pecado no te impidiera estar delante de Dios.
en el siguiente sentido. Por su muerte, Jesús abrió un nuevo camino, un camino de vida a través de la cortina del lugar santísimo. ¿No está Gaby? ¿Sabes? Jesucristo estaba abriendo un camino nuevo, un camino que el pueblo de Dios, el pueblo judío, no podía comprender, pero que es real. Te estaba abriendo la oportunidad de presentarte todos los días delante de Dios. ¿Para qué? Lo que le quieras decir, lo que estés viviendo, compartirle tus logros, tus éxitos, tus batallas, tus aflicciones. Ya no tienes que esperar a que una persona una vez al año te represente delante de Dios. Ya no tienes que esperar a que ir a una persona y decirle: hice esto mal, ofrece esto por mí, intercede por mí delante de Dios. No, porque para esto vino Jesucristo, para darte una entrada directa. ¿Me pones la cita, por favor? Para darte una entrada directa al Padre. Para esto vino Jesucristo. Así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía, sin temor, sin preocupación, en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Cristo, de Jesús. Por su muerte, Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna en la casa de Dios. Entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él. Entra y preséntate a Dios. Ve y póstrate a Dios. Ve y coméntale a Dios. Ya no necesitas más nada. Dios no está esperando a que seas completamente bueno, porque nunca lo vas a hacer. Dios no está esperando a que hoy tengas el mejor comportamiento, porque no lo vas a tener. Y esto no es excusa para que no lo tengas. Dios no está esperando a que tú seas perfecto. Dios está esperando que te presentes todos los días, porque Él quiere perfeccionarte, y eso es diferente. ¿Sabes por qué la muerte da tanto miedo? Porque mucha gente no sabe qué viene después de morir. Mucha gente no sabe que le espera una eternidad con Dios gracias a Jesucristo. Mucha gente no ha aceptado este regalo del sacrificio de Jesucristo en su vida. Por eso da tanto miedo morir. Por eso la incertidumbre de la muerte. Pero cuando tú estás consciente de lo que Jesucristo hizo por ti en la cruz y lo aceptas y vas delante de Dios y dices: quiero que me representes por toda una eternidad, eso da confianza. Por eso dice aquí el escritor: entra confiadamente delante de Dios a su presencia, porque has sido aceptado a través de la sangre de Cristo, no a través de tu comportamiento. Es verdad, la salvación es por obras, pero las obras de Jesucristo. Deja a un lado tus argumentos, deja a un lado tus acciones, deja a un lado la religiosidad, deja a un lado todo aquello que te estorba y preséntate delante de Dios. Dios no te pide una condición para que vayas a Él. Dios no te pide que seas bueno, Dios no te pide que seas santo. Dios te pide: ven y preséntate nada más. Ven y hazlo nada más. Quiero pedirte que cierres tus ojos. Yo no sé si tú le has dicho en algún momento a Jesucristo: yo acepto ese sacrificio, quiero que me representes una eternidad, cuando yo muera quiero ir al cielo. Pero si no lo has hecho, yo te invito a que lo hagas. Dice la palabra de Dios: hoy es el día aceptado, hoy es el día de salvación. Dile a Jesucristo, si nunca lo has hecho: hoy yo quiero que me salves. Hoy quiero pedirte perdón por mis pecados. Gracias por ser el sacrificio perfecto. Gracias por representarme delante del Padre. Hoy quiero que selles tu salvación con tu Espíritu Santo en mi vida. Hoy te doy permiso de estar en mi vida. Si tú hiciste esto hace mucho tiempo, ¿sabes? Tienes entrada libre al Padre. Tienes entrada libre a Dios. ¿Qué quisieras decirle? Imagínate, está Dios presente. ¿Qué le quieres decir? ¿Qué le quieres contar? Tus luchas, cuéntaselas. Tus logros, compárteselos. Tus necesidades, díselas. Pero sé consciente de que Jesucristo nos ha dado entrada libre a Dios. Y en lo que tú lo haces, yo quiero orar por ti.
Dios mío, gracias por esta iglesia y gracias por cada una de las iglesias que hoy han recordado tu sacrificio, Jesucristo. Gracias por cada una de las iglesias que has permitido que sean levantadas en esta ciudad y en cada ciudad. Yo hoy pido por esta iglesia, gracias por cada familia, mi Dios. Gracias por cada persona que viene a este lugar. Yo te pido que le bendigas a cada uno, a cada familia, a cada persona. Tú sabes sus sueños, sus anhelos, sus batallas, sus luchas, sus éxitos, sus logros. Yo te pido que des bendición, una bendición completa. Que nuestro corazón no solamente anhele la bendición en lo material, sino que nuestro corazón anhele tu bendición en lo espiritual también. Yo te pido que levantes personas, mi Dios, en esta iglesia, que te busquemos todos los días, que seamos conscientes que la entrada es directa, que el sacrificio fue perfecto y que Jesucristo nos ha hecho aceptos delante de ti. Gracias por esta iglesia, por todo lo que vas a hacer a través de este lugar. Gracias por nuestros pastores, gracias por el mensaje que fueron a llevar a otra iglesia. Yo sé que estuviste con ellos para bien. Bendice esta semana, bendícenos desde este día, recordándonos a través de tu Espíritu Santo tu presencia constante. En el nombre de Cristo, amén.